Bienvenidos a nuestra semilla agustiniana. Que el Señor les bendiga a usted y a sus familias en este camino cuaresmal. Como siempre, deseando en el corazón para ustedes y para sus familias, pues todo lo mejor del mundo. Siempre este camino de la cuaresma supone esa mirada al corazón y hemos venido diciendo que la mirada al corazón es de las cosas en ocasiones no fáciles. O sea, mirar al corazón no es una tarea fácil. Y ello, disculpen ahí que estaba aquí organizando lo del tema de la musiquita esta de fondo que siempre a veces anima, ¿no? Decía que entrar en el escenario del corazón no resulta fácil porque a veces tenemos muchos bloqueos para entrar en él, a veces tenemos muchos miedos, muchas prevenciones, a veces es preferible vivir en la superficie, es preferible no enterarnos de muchas cosas que en él acontecen, es preferible a veces no sacar a la luz situaciones que en su momento fueron difíciles, aunque estén todavía sin sanar, pero parte precisamente de ese proceso es el que quiere alimentar la cuaresma, un camino hacia el corazón para que, tocados por la palabra de Dios, vivamos esa transformación. Y esa transformación pues acontece en el corazón y en realidad no es tan fácil, ni es tan cómoda, y a veces casi que ni la queremos porque de pronto estamos y nos sentimos pues muy bien en el escenario donde estamos, ¿no? Ahora bien, el texto que se nos propone de Agustín hoy es un texto de Trinidad, el texto de la Trinidad. Es una de las grandes obras. Tengamos en cuenta que Agustín habrá llegado a ese punto de inquietud, de profundizar en el misterio de Dios, que Agustín, con temor y con temblor, pues se dispone a hacer una obra que pide él la asistencia del Espíritu Santo, como siempre lo vamos a ver hoy, que pide él que le ayude a adentrarse en ese misterio para que quienes hacemos el camino cristiano nos sintamos más cómodos y más fortalecidos en tener elementos para afianzar no solamente ese conocer, sino ese sentir trinitario, ¿no? De la Trinidad, el de Trinitate, es una obra que no solamente es de un toque teológico profundo, sino más bien que nos recuerda que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que somos la hechura más bella, más perfecta, y de la cual Dios se siente supremamente orgulloso, al punto de decir en los comienzos mismos del Génesis, y vio Dios que lo que había hecho era muy bueno. Y muy bueno significaba que no había hecho nada de malo en el hombre. Lo recordábamos esta semana cuando hablábamos sobre el origen del mal. En Dios no puede estar el origen de ningún mal en el ser humano, ¿no? Hoy Agustín nos habla y nos dice que cuando vamos a comunicar con él o cuando estamos tratando de construir algo para manifestarlo a él, tratemos de que sea él el que entre ahí y el que inspire ahí, y que tratemos de controlar lo que sea muy nuestro para que lo que salga sea él. Un poco como lo que diría San Pablo para agruparlo en palabras sencillas, ¿no? Las palabras que decía Pablo era: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. De alguna manera Agustín quiere llegar a vivir esa experiencia en todos los escenarios, no solo en el escenario místico de la intimidad con el Señor, sino también en su ejercicio de académico, de intelectual, ¿no? Entonces vamos a ver este texto, que yo estoy seguro, un texto muy breve, pero es un texto que también estoy convencido que nos va a conectar
con muchas otras realidades. Miren, el texto dice así: líbrame, Señor, de la muchedumbre de palabras. A eso estamos expuestos y quizás hasta yo me expongo aquí cuando lo hago. Líbrame, Señor, de la muchedumbre de palabras que hacen ruido en mi interior, en mi alma ausente de tu presencia y acogida a tu misericordia. Cuando callan mis labios, siguen turbando el silencio mis pensamientos. Y si solo pensara en lo que te es grato, no te rogaría me libres de mi vana palabrería. Pero son turbas mis pensamientos. O sea, el pensamiento va con tanta furia y con tanto contenido. Tú los conoces, dice Agustín. Son pensamientos humanos. Pues vanos son, dice Agustín, vanos son cuando quiero hablar de las cosas tuyas. Otórgame no dejarme mecer por ellos, antes bien que sepa trascenderlos cuando siento su caricia, que no me detenga adormecido en sus halagos. Haz, Señor, que no ejerzan sobre mí su tiranía, ni decidan mi conducta. Ese es el libro de Trinitate, el texto que he tomado. Qué bellísimo texto, qué texto tan profundo y qué texto tan sugiriente, ¿no? Vamos entonces de una vez al comentario. Es un texto muy breve, muy sencillo, pero denso y supremamente profundo, del que podríamos hablar muchas cosas seguramente. Tengamos presente que en muchas de las obras agustinianas encontramos doxologías de este tipo. Es decir, una doxología es oraciones que se colocan al inicio o al final de los capítulos. Esto es bien interesante, porque los colocan como unas plegarias para que el Señor ilumine el trabajo que se va a comenzar, ¿no? En ello Agustín deja claro que lo que está escribiendo no es obra suya, de su gran inteligencia y capacidad racional. Por eso le pide el auxilio y la ayuda a Dios para llevar a buen término lo que el mismo Dios le ha encargado hacer. Que Dios le insinúa hacer algo y la lucha de él es tratar de adentrarse tanto en las cosas de él, de Dios, y no dejarse enredar por sus vanas palabrerías y por su turba de pensamientos. Tratar en lo posible de afinar el oído del corazón, el oído del espíritu, para que su escribir no sea su escribir, sino el dictar de Dios captado en un corazón libre de muchas cosas. Le pide que le dé las palabras necesarias, que le ilumine su mente y su alma, que misericordiosamente lo acoja, dice Agustín, que le dé la posibilidad de pensar con claridad y ahuyentar la oscuridad, que no solamente piense en términos humanos, sino que también pueda elevarse a la esfera de lo divino y espiritual, pero para ello es necesario cesar de muchos ruidos. Estos textos nos habla de la espiritualidad de Agustín. Ese Agustín que habla nos habla del calibre, del tamaño, de la profundidad espiritual e interior de él, de su forma de pensar la teología, no como un productor brillante por su capacidad, sino como un hombre sencillo, humilde de corazón, para dejarse insinuar por Dios y su palabra y poder hablar desde él.
nos deja entrever ese Agustín, un hombre con una profunda experiencia de Dios. Una segunda cosa a resaltar, que la sabiduría intelectual, si quiere ser auténtica, no puede única y exclusivamente venir de la mera ciencia. Dice, la ciencia por la ciencia, nos va a decir Agustín, que hincha. La ciencia por la ciencia te hace autosuficiente, soberbio, ¿no? Sino que viene de la conciencia, es decir, de la capacidad que tiene el hombre de entenderse de Dios y sentirse hijo y dependiente de la criatura de Dios, y por lo tanto, la razón, el intelecto, si no está orientado por esa fuerza superior, por esa presencia del Espíritu, no logra entrar en ese espacio divino y ver en modo diferente y profundo la propia vida, la propia realidad, la realidad del otro y la realidad de la creación. Qué bella semilla esta de Agustín hoy. Cuando estamos, Señor, en el plano de preparar nuestras catequesis, de preparar nuestras homilías, de preparar nuestras reflexiones, pedirle al Señor eso que Agustín estaba pidiendo. Líbrame, Señor, de la muchedumbre de palabras, pero en esa elaboración que Él va haciendo, que hacen ruido en mi interior. ¿Cuántas cosas hacen ruido en nuestro interior? Agustín de alguna manera nos está insinuando el silencio interior. Esto es bien interesante, el silencio interior. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a entender que queremos ser dóciles a Él en esta Cuaresma, para que desde la palabra Él transforme, Él nos haga más comunicadores desde el Espíritu con Él, y que haga que hagamos y generemos esos silencios interiores para escucharlo a Él aquí en el corazón, para escucharnos a nosotros mismos y para saber escuchar a los otros. Un agradecimiento nuevamente a todos ustedes, los que se conectan con la semilla agustiniana, a Rosalvita, a Teófila y a todos los que en el transcurso del día se van acercando a este meditar agustiniano. Que el Señor les bendiga, que la Virgen les guarde, y nos vemos, si Dios quiere, hoy a las 6 de la tarde en la Santa Eucaristía. Hoy a las 6:30 también tenemos el Santo Vía Crucis, y a las 7 la Santa Eucaristía en el templo parroquial. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.